Bueno, muchísimas gracias, Jorge Luis. La verdad que para nosotros es un honor participar de este espacio. Estoy acompañado por la doctora Mariel de la Corte, que es referente médica del sector, y por el profesor Enrique Santoyani, que nos sale en pantalla por cuestiones de distanciamiento. Eh, Nosotros adoptamos desde el inicio el término telesalud al de telemedicina, porque la telesalud la consideramos como un campo más amplio y la telemedicina es como que restringe solamente a lo médico. En la telesalud convergen diferentes disciplinas y bueno, por ejemplo, también está conectada desde su casa una compañera de la coordinación de redes, psicóloga institucional con un perfil comunitario, la licenciada Florencia Hugo. Eh, Hay más de 120 puntos conectados en este momento, en este webinar, así que es importante, fue muy importante tu convocatoria. Y bueno, yo voy a contar un poquito la historia y lo más importante en el momento que nos encuentra el aislamiento social preventivo obligatorio y qué medidas se tomaron desde nuestro hospital. Eh, en principio les quiero mostrar acá arriba, tenemos el primer fax que recibimos en el año 1997. En el 97 la mayor tecnología era el telefax. La decisión fue del director médico ejecutivo, doctor Mauro Castelli, de generar un sistema eficaz, eficiente, tratando de estimular la resolución local, favorecer la regionalización de la atención de la salud, garantizar adecuada contrarreferencia y potenciar las transferencias de conocimientos. Esos son los objetivos fundacionales que se mantienen hoy en el día en un país con enormes distancias. El hospital crea un convenio de cooperación interhospitalaria con todos los hospitales públicos que adhirieron de las 24 jurisdicciones. Uno de los primeros errores que cometimos fue que no logramos respetar las referencialidades locales. Con esto que quiero decir, que de la misma manera que se había hecho un convenio con el Hospital de Niños de Jujuy, también se había realizado un convenio con el Hospital de La Quiaca, por ejemplo. Entonces La Quiaca consultaba directamente al Garrahan sin respetar la complejidad progresiva en su provincia. Esta equivocación fue tomada como una oportunidad, y es así que en el año 2002, a través de un proyecto con la OPS, se decide transferir el modelo de organización de la Oficina de Comunicación a Distancia a una provincia argentina, que casualmente fue Jujuy. Y también no quiero dejar de mencionar, veo que está conectado el doctor Horacio Puesta, y bueno, y recuerdo también que en el año 97 recibimos acá en el hospital el primer equipo de videoconferencia donado por el Hospital de Niños de Toronto, y que fue precisamente el servicio en el que está Horacio, cirugía general, pionero en la telemedicina argentina, haciendo los encuentros internacionales, ateneos compartidos con hospitales de diferentes partes del mundo. Ya que dentro del país no teníamos en las instituciones públicas ni en las privadas posibilidad de acceder a intercambios de estas características, ya que estos equipos funcionaban con 6 líneas de teléfono a la vez, no corrían por IP como corren ahora. Bueno, el programa de la OPS del 2002 marcó un hito porque genera en una provincia, según su división sanitaria, oficinas de comunicación a distancia, desde La Quiaca, Tilcara, Palpará, San Pedro, Ledesma, y las consultas iban respetando los niveles de complejidad, y si el hospital de mayor resolución no la podía resolver, recién venía al Hospital Garrahan. Los resultados de este trabajo fueron tomados por la Jefatura de Gabinete de Ministros de ese entonces de la Nación,
y fue uno de los motivos por el cual le otorga al Hospital Garrahan un subsidio no reintegrable para aplicar en proyectos de estas características. Y es así que en el 2005 se empieza a trabajar con otras provincias argentinas, las que continuaron fueron Chaco y Catamarca, y hoy podemos afirmar que estamos en las 24 jurisdicciones, que hay más de 300 oficinas de comunicación a distancia distribuidas en el país, y que trabajan bajo una lógica de redes. Con esto, ¿qué quiero decir? Que primero están las personas, los vínculos y la confianza, después los procesos y en última instancia la tecnología. La tecnología no es suficiente para que dos personas tengan la intención de tratar de resolver la situación de un paciente que está a miles de kilómetros. En el 2009 participamos en un estudio multicéntrico con una beca Carrillo Niatibia, donde intercambiamos muchísima experiencia con provincias argentinas y se empieza a crear un lenguaje común. Y en 2011, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y se logra obtener un subsidio donde a estas oficinas de comunicación a distancia que iban creciendo a lo largo y a lo ancho del país, se le pudo otorgar un equipo de videoconferencia, ya que no estaban socializados en toda la Argentina. Así que esto le dio un gran impulso a una actividad que era asincrónica desde el punto de vista asistencial, hasta ese tiempo, y desde el punto de vista de lo asistencial, la actividad sincrónica estaba muy superada por las actividades de docencia, de capacitación. En el 2014, con la experiencia del Hospital Garrahan y de la red pediátrica, porque esta es una gran red que abraza muchos valores, se crea en el Plan Nacional de Cibersalud y se inaugura, se dan los primeros pasos acá en el hospital. En el 2015 hay un cambio de gestión y el plan de cibersalud se llama Plan Nacional de Telesalud, que sigue con las mismas líneas estratégicas y con un acento puesto también sobre todo en las tecnologías y en tratar de llegar con la conectividad, que como bien dijo Jorge, y la verdad que me ahorraste un montón de hablar porque fue muy clara tu presentación, en cuanto a las características que tienen las teleconsultas. Bueno, se crea el plan de telesalud y empieza a crecer sustantivamente porque empiezan a aparecer otros desarrollos para comunicarnos, otros entornos que ya no solamente necesitábamos equipos de videoconferencia, sino que a través de desarrollos que podían conectarse con baja conectividad y tener alta calidad de imagen, sobre todo para aquellas consultas que estaban apoyadas por imágenes tanto fijas como dinámicas, ¿no? Que es muy difícil en estructuras muy pequeñas, como en los pacientes pediátricos, poder hacer, y esto lo sabe bien la doctora Cecilia Ríos, que es cardióloga pediatra, estructuras muy pequeñas para dar una opinión a distancia tenemos que tener buena calidad de imagen. En el 2017 decidimos descentralizar lo que era nuestra organización de comunicación a distancia en el hospital, poniendo equipos de videoconferencia en los servicios, ya que había un tránsito, ya empieza a ser utilizada con mayor adherencia la actividad sincrónica en tiempo real. Y una cosa que es importante destacar es cómo se incorporó a la vida institucional del hospital esto de consultar a un paciente que no se veía y no se tocaba inicialmente, ¿no? Cómo se construyó esa idea en base, y soy reiterativo, a valores. Y en estos dilemas que planteaba muy bien Jorge, y estas cuestiones de los pagos por las prestaciones, y un montón de cuestiones que antes no se plantearon de la manera que se están planteando ahora, donde entran en una agenda
muy importante para estresarla, para profundizarla y para compartirla. En el 2018 pudimos estar presentes sí en todas las provincias y firmar acuerdos de cooperación, ya que con algunas, como por ejemplo Córdoba, que fue la última, teníamos trabajo colaborativo, pero no había un acuerdo entre la provincia y el hospital para llegar a la firma del convenio de cooperación. En el 2019 profundizamos en un sistema de gestión de calidad, hoy lo podemos afirmar, tenemos definidos los procesos, tenemos definidos un montón de cuestiones vinculadas a un sistema de gestión que soporta, por ejemplo, en el 2019 más de 12.000 consultas de tipo asincrónico, y de esas consultas que fueron asincrónicas, un 30% aproximadamente requirieron una instancia presencial, es decir, conectarse con el equipo de salud del sitio remoto para resolver una situación de un paciente. Estas podían ser con o sin el paciente. Acá, bueno, el doctor Barbagallo se va seguramente a sorprender, porque siempre nosotros de alguna manera nos protegíamos, porque siempre la consulta era entre equipos de salud, entre médicos acompañando al paciente y equipo de salud del Garrahan, pero la pandemia en el 2020 nos tuvimos que reinventar, que es una palabra trillada, pero necesariamente tuvimos que salir a ofrecer otras soluciones, otras propuestas, ya que el hospital tiene una enorme cantidad de pacientes en seguimiento, vulnerables, crónicos, complejos, y el tema del aislamiento social, y el no poder desplazarse hacia el centro asistencial, generó esta incertidumbre de cómo íbamos a avanzar en este sentido. El hospital decide en marzo reprogramar todos los turnos. Para que se den una idea, de consultorio externo hay alrededor de 1.200 turnos por día. Así que si hacen la cuenta, desde que se inició la cuarentena en estos 3 meses, todos los pacientes que fueron perdiendo los turnos en la instancia presencial. Entonces, los servicios rápidamente aplicaron diferentes estrategias, todas tratando de llegar a proteger a sus pacientes, de llegar de cualquier manera, que esto también lo permitió la ley de emergencia sanitaria, ¿no? Que también hasta en entornos que no son seguros, poder tratar de llegar a la casa de los pacientes para ver cómo estaban, si era necesario o no, que se acerquen al centro asistencial y tener la posibilidad de un seguimiento. Desde nuestro servicio, con el equipo de la coordinación de redes y relaciones institucionales, un equipo que nos aglutina la palabra Oficina de Comunicación a Distancia, y que es la palabra que para nosotros representa el inicio de la telesalud o la telemedicina en el ámbito público de una manera formal. Propusimos a las autoridades una estrategia de integración horizontal, y esto quería decir, de la misma manera que durante muchos años, más de 20, fuimos trabajando en las provincias codo a codo, también en este momento lo pensamos hacia el interior de los servicios, de un hospital de casi 5.000 empleados, de 5 manzanas, es enorme. Entonces teníamos que tratar de promover que los servicios se conectaran con las familias. Y la idea era de proveerles de entornos seguros en primera instancia. Así que 2 cosas que también habló Jorge. Hay una plataforma de consulta que está desarrollada por el Ministerio de Salud de la Nación, que es evolutiva, que se viene trabajando desde hace un tiempo, que
tiene todos los estándares de ciberseguridad y las normas para, para tener tranquilidad con que no se vulneren los datos de los pacientes. Inclusive con respecto a la matrícula, como hay un bus de interoperabilidad, va a buscar al REFEPS, el médico que pone su DNI, directamente te trae la matrícula y sabemos perfectamente, identificamos el médico que está interactuando en la consulta. Tanto el del sitio remoto como el médico que está respondiendo. Y bueno, tiene datos unívocos y tiene una serie de características que no me quiero extender. El tema es que, acompañado de esto, el Ministerio de Salud de la Nación provee unas licencias, si bien nosotros teníamos nuestras propias licencias, pero por el volumen de pacientes requeríamos de más licencias para poder proveer a los servicios y se contacten con sus grupos de pacientes, así que hay licencias Webex que también reúne esas condiciones. Ahora, bien, no solamente se está trabajando con estos entornos, sí el hospital provee los entornos más seguros, pero también se está llegando a través de toda la tecnología disponible, porque la idea es acompañar. Bueno, con el equipo fuimos testigos presenciales de algunos encuentros con los pacientes, sobre todo no en la parte asistencial, en el diálogo entre profesionales, sino en el preparado, porque no todas las familias son digitales, porque era muy dificultoso que se descarguen las aplicaciones que les ofrecíamos. Así que, bueno, nuestro equipo ampliado empezó a trabajar en esto, en sensibilizar y pesquisar a aquellos que eran pasibles de hacer una videoconsulta en un entorno que puede ser dificultoso para muchos. Así que en ese punto estamos. La verdad que la pandemia cambió todo. En muchos encuentros con el doctor Barbagallo siempre decíamos, nosotros no nos conectamos con los pacientes, siempre las relaciones entre equipos. En este momento se está haciendo un enorme trabajo desde los servicios. Así que, y bueno, con un simple ejemplo ya termino. La primer videoconsulta que hicimos, un paciente que quedó en cuarentena en Perú, había sido operado en el hospital en diciembre, un paciente con una patología cardíaca muy complicada, algo creo que lo comenté a Cecilia, y bueno, y la madre tenía que venir a los controles y estaba muy angustiada. Lo que logramos fue contenerla, pautar una videoconferencia. Y bueno, y acá dos cosas que son importantes para tener en cuenta. Una, la característica de la patología, que es patología muy compleja, cardíaca. La situación particular de no poder desplazarse, y desde el Hospital Garrahan, la jefa del servicio de cardiología, la doctora Alejandra Villa, que también coordinó el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, y la doctora Ciucati de la parte de hematología, también una médica muy importante de nuestro hospital, con el equipo de clínicos acompañando y todo el soporte que hace nuestro sector, se pudo realizar una videoconsulta, también de características particulares, porque también la mamá descubrimos que era enfermera, tenía para saturar al paciente, tenía balanza, tenía una serie de insumos que beneficiaron y generaron que sea muy productiva la videoconsulta. Así que se pautaron fechas para nuevos seguimientos, se indicaron algunas cuestiones dentro del marco de la consulta. Así que bueno, así vamos creciendo día a día por esta población de pacientes crónicos que son atendidos en el hospital, tratando de acompañarlos. Así que, bueno, por acá, muchas gracias, Jorge.